hembras, cuántos eran machos, cuántos eran No. mujeres, cuántos eran... Lo que detectamos también que había una tendencia, no nos centramos digamos en esto, en esta parte, pero sí había harta incidencia de pesca juvenil, ¿no? Y mira, las consecuencias es que la última temporada de pesca, la caída de la biomasa de la población de la anchoveta se compara a los años del fenómeno del Niño, para que te des una idea, porque la anchoveta es una especie digamos, de aguas frías. Entonces, cuando viene un fenómeno del Niño de aguas calientes, en verdad mueren buena cantidad, entonces hay una caída importante. Entonces, Eso llegó a causar, digamos, o sea, no sé si ustedes recuerdan, hubo un movimiento de las zonas de pesca, disminuyó en algún porcentaje. claro, lo que ha habido es que ha ido reduciéndose la cantidad de biomasa de anchoveta por la sobrepesca y por la pesca juveniles, ¿sí? Y ahora, no, les voy a contar porque hay época de veda, porque lo que pasa es que las épocas de veda están dadas justamente para darle tiempo a la especie para que se reproduzca. Pero los jóvenes ya es difícil. Claro, justamente por eso hay un tope máximo un porcentaje máximo que tú puedes pescar de juveniles. Justamente pasa que si tú arrasas con esos juveniles, de hecho vas a afectar a la especie. Y lo que pasaba era que en verdad pasaba que los barcos, cuando pescaban juveniles, para no ser sancionados en el desembarque, lo tiraban en alta mar, ¿sí? Muertos. Sí, claro, pero lo que pasa es que hay que entender que las anchovetas andan como en mancha, como son chiquitas, o sea, andan andan con sus generaciones, ¿no? Las anchovetas, entonces digamos, porque como son frágiles, son chiquitas y son la principal cadena de claro, de todo lo demás, digamos, es el alimento de todo lo que viene. Entonces, de hecho un manchón, como hay unas ondas especiales para detectar dónde hay esta especie, entonces de hecho vas a pescar principalmente esa especie, claro, pero de hecho por ahí hay un jurel, ¿no? Un pejerrey, una cachema. Sí. Ahí lo que sucedía era de que el Estado peruano no había regularizado, o sea, en qué áreas podían pescar los pescadores artesanales y los pescadores industriales. Entonces, dentro de las 10 No, sí, millas, se había regulado. o sea, dentro de las 10 millas, o sea, tanto los pescadores industriales como los pescadores artesanales, o sea, pescaban en el mismo espacio. Dentro de las 10 millas es donde la anchoveta justamente están las anchovetas jóvenes. Y ahora último, si no me equivoco, es el decreto supremo 005 de Produce, que justamente dice que ya no, los pescadores industriales ya deben de pescar afuera de las 10 millas, porque todo este tiempo, como no estaba regularizado, el Estado no lo regularizó, han estado arrasando con todas las anchovetas jóvenes. No solo es eso. Lo que pasa, te digo, en parte sí, en parte no. Ha estado regularizado siempre. Lo que pasa es que es como decir, lo que ha hecho la ministra es ampliar. ¿Qué pasa? Había una zona de exclusión que era 5 millas, dentro de las 5 millas solamente pesca artesanal, y de las 5 millas para afuera pesca industrial. Pesca industrial significa producción de harina, pesca artesanal es consumo de la población, para consumo de la población. Entonces, de verdad, eso es otra investigación, que es decir, en qué medida los barcos de acero, que son los grandes, digamos que para la harina, pasaban las 5 millas y pescaban. Había muchos testimonios y muchas denuncias sobre eso. El asunto es que, digamos, lo que se ha dado una serie de normas, ha dado una norma principal, la ministra Tribeño, y otras normas, y lo que ha hecho es decir, miren, ¿sabe qué? Como queremos que se recupere la anchoveta y otras especies costeras que están dentro de las 5 millas, entonces ya no solo va a ir para el consumo humano los pescados de las 5 millas, vamos a ampliar un poco más para que se recupere la especie. Pero lo que se ha hecho es ampliar la zona para pesca artesanal. No es que antes no estaba regulado, siempre estaba regulado, solo que antes era de 5 para adelante y ahora es de 10. Entonces, en verdad, claro, los pesqueros grandazos han saltado porque en algunas temporadas la anchoveta se pega más a la costa, y en la zona sur ni qué decir, está dentro de las 3, o sea, en verdad, pero Eso, ahí está el fenómeno que es la pesca negra, ¿no? La pesca negra. Hay una cantidad de anchoveta que va a la harina, y una cantidad que va al mercado y para la conserva. Pero finalmente, como no hay, bueno, se puede estar regularizado, pero finalmente los usos, las distribuciones son tan pocos, no tienen tanto poder de acción, que no pueden hacer cumplir esa
Eso es verdad, pero para que sepa, siempre cuando se habla de pesca negra, los grandes empresarios siempre decían los pescadores artesanales, pero se ha podido demostrar que ellos son los que más hacen pesca negra, porque son cantidades, o sea, realmente millonarias, ¿no? Y la gran pesca negra, en mayor cantidad, en volúmenes industriales, se hace en la balanza, en el subreporte. Una tonelada de 1000 kilos. 1000 kilos. ¿Cuánto más o menos es? ¿Qué cantidad de anchoveta es? Es un montón, no sé. ¿Cómo decirte? Una... Esas 300.000 toneladas. ¿Cuánto espacio? Podría ocupar. Una tonelada. Oye, es alucinante. Las grandes potencias, ¿no? Pero mira, nosotros, para que ustedes se den cuenta, o sea, el principal vientre, digamos, de la anchoveta en el mundo está en Perú, y dentro de Perú en Chimbote, ¿no? Entonces ha habido épocas en que la biomasa, o sea, que se ha podido capturar 15 millones de toneladas. Yo tengo el registro de pesca y de cuota desde el año 60, de los años 60. Sí. Por supuesto, en verdad es alucinante porque el aporte que hace la industria en pesquera es 2.3%, una cosa en impuesto, y uno no entiende cómo es posible tan poquito si los volúmenes, ¿no? De hecho ahí hay un asunto porque el Estado lo que hace es descontarte impuestos cuando tú exportas, pero y cuando tú acreditas que esto es parte de tu costo de operación, algo debe estar pasando, que ellos están declarando más gastos de costo de operación que realmente no son, para que estén aportando tan poquito en impuesto, poquísimo, en verdad, muy poco. Ahorita te cuento porque ha sido silencioso, pero ha habido. Ahora les voy a contar. Sí. Eso, su rollo fue con el tema de la merluza, que es otro caso, en verdad, en verdad es como, sí, lo de la merluza es otro tema así también muy corrupto. Bueno, así pasando rápido porque el tiempo nos está ganando, entonces se amplió la investigación. Cuando yo digo que se amplió la investigación, yo hice una primera etapa, 6 meses, luego se amplió la investigación. ¿Con quién? Con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, porque que tiene sede en Washington. ¿Se acuerdan los que hicieron la investigación del tráfico de tejidos? Ya, ellos. Entonces, ellos estaban haciendo una investigación sobre el saqueo de los mares. Entonces, hicieron una primera parte, una segunda parte, la tercera parte decidió centrarse en el Océano Pacífico, la zona sur. Y entonces se concentraron básicamente en Jurel, y la nación jurelera, digamos, es Chile, básicamente. Pero lo que pasa es que lo que pasa con la anchoveta pasó en Chile con el Jurel, igual, ¿no? Entonces, pero como nosotros ya estábamos embarcados en lo de la anchoveta, les pareció fascinante, y entonces incorporaron como parte de la investigación el tema de la anchoveta, y también tuve que investigar el tema del Jurel, que en verdad es, Dios mío, aparte que no hay un registro, no hay un registro en verdad de desembarques en Jurel, ahí los controles son 0, pero había 90% de pescas juveniles. O sea, el 90%, sí, pude encontrar en temporadas completas, 90% de lo que se pescaba eran jureles juveniles, que no podían pescarse, ¿no? Y lo peor de todo es que se generaban normas para que se legalizaran después. Y no solo eso, sino se creaban programas para el consumo de pescado de jurel, ¿ya? Y lo que se vendiera puro juvenil. ¿Y quiénes estaban enganchados en el amarre con la promoción del jurel y todo esto? Las empresas jureleras grandazas. O sea, era toda una cochinada, ¿no? Sí, ya. Y ya. Sigamos así, Bueno, yo empecé a publicar a partir de septiembre del 2011, se publicaron como 10 artículos, más y más cosas y una serie de cosas, y después el ICIC publicó en enero del 2012, y bueno, otra de las conclusiones es que las empresas grandazas eran las que subreportaban más del 70% de todo lo que se subreportaba. 6 de las compañías habían financiado la ley de pesca, para que se repartan las cuotas pesqueras, las cuotas de anchoveta. Sigamos.
Y ahí está, ¿no? Quien lo aprobó fue el ministro Rey, Speciani era claro, y fue todo loco porque Rey cuando le dicen, lo llaman al Congreso, le dicen, porque hay oposición, ¿no?, por la aprobación de la ley de cuotas, porque hay un temor de los pescadores de los despidos, porque eso iba a la ley de cuotas, a tener cuotas fijas, iba a reducirse la cantidad de barcos porque iban a tener más tranquilidad para pescar. Antes lo que pasaba era que abrían la temporada y todos los barcos salían y el gana, la piñata, ¿no? Yo gano más y ya, en 3 días se acaba la cuota. No hay más pescado, ya se acabó. Entonces, pero esto lo que te iba a permitir era, digamos, tener más holgura para pescar. Pero entonces a Rey lo llevan al Congreso para que explique, y Rey se aparece con asesores pagados por la Sociedad Nacional de Pesquería, o sea, sustentar la con el abogado, o sea, todo así, ¿no? Y ¿cuál era su conclusión? Pero le ahorré un gasto al Estado, o sea, fue el sector privado el que invirtió. Pero señor, el sector privado era el que tenía más alto interés en esto, o sea, ¿cómo tú vas a...? Era como lo que pasaba con la ley de amnistía que también sacamos en IDL Reporteros, ¿no? ¿Qué hace ahí Sergio Tapia, el abogado de Fujimori, haciendo la norma para amnistiar a los militares procesados por derechos humanos, ¿no? O sea, ¿qué? Y el Estado, la independencia, había un claro conflicto de interés, ¿no? El Estado dejó de recibir $600.000 por derechos de pesca y los pescadores $3.600.000 solo por las diferencias de las 10 empresas y en un solo año y medio. El gobierno ya había encarpetado esta auditoría, nosotros sacamos la auditoría, que es las balanzas con truco, están los documentos. Este documento sí lo obtuve vía la Ley de Acceso a la Información. Sí, pero eso lo obtuve mucho antes, obviamente, que empezar, ¿no?, a las publicaciones, porque si no, ¿qué me van a entregar? Y la recomendación es no hacerlo, obviamente, como Milagros Salazar, periodista y de la reportera, nada que ver, ¿no? O sea, es ciudadano, porque la ley es para cualquier ciudadano, no solo para periodistas, ¿no? Y si ya te haces conocido en el tema, que lo pida tu hermano, o tu novio, tu novia, tu mejor amigo, tu vecino. El creador del primer software, como les había dicho, con todo el tema, digamos, las empresas que inspeccionaban las descargas eran pagadas directamente por las empresas pesqueras y eran las que certificaban la harina de pescado. Ya. El aumento de las multas impuestas por el ministerio, paralelamente crecieron con las diferencias, es decir, llegó un momento en que conforme se iba alejando, digamos, el tiempo después, o sea, se aprobó la ley de cuotas, ¿no? Entonces, conforme iba pasando el tiempo, se iba relajando, ¿no? Y las empresas incrementaron, digamos, se sintieron con la libertad de poder cometer irregularidades en diversos aspectos, ¿no? Ya sea por no pagar multas, ya sea por subreportar, por una serie de... Hay una tendencia ahí. Este es el reportaje que publiqué por cómo se hizo la auditoría de manera direccionada para excluir a las grandazas. Se obtuvo los correos electrónicos para que demostraban eso. Y acá el método, o sea, cómo se hizo el cálculo. Cuando se trabaja con base de datos, tú tienes que hacer un texto exclusivo para explicarle a la gente cómo hiciste qué. Tienes que hacerlo, porque eso es parte de lo que decía Sandra, ¿no? Esta mirada científica, es decir, tú tienes que mostrar estos datos con toda la contundencia y la transparencia necesaria para que cualquier lector pueda verificar. Y pasó eso, que como las empresas tenían acceso a las bases de datos, porque ya les digo, o sea, ellos sí tienen acceso, mandaron a hacer auditorías a mis cifras. Ya tenían lista la carta para demandarme, o sea, una carta notarial y eso. Entonces, un empresario me dice, un día lo llamo, porque yo tenía contacto con ellos permanente, porque digo, ya, ok, yo no estoy mintiendo, ¿no? Y si hay que seguir corroborando con ellos. O sea, si me tiran el teléfono, su problema. Si me quieren, o sea, igual uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? No me pasó eso de que tiraran el teléfono, en verdad era... Algunos ya no dan declaraciones, pero otros más bien optaban por tener al enemigo cerca, o sea, yo. Entonces, y uno de ellos me dice, ay, mira,
ay, yo te pido disculpas porque ya te estaba mandando una carta notarial, pero hemos auditado las cifras y también ha auditado tal empresa y sí, sí es correcto. Pero ahora lo que vamos a hacer es asesorar mejor a los patrones para que para que den la cifra real, o porque, o sea, mandarlos todos a Opeluce, a todos para que les vean sus ojos y hagan un buen cálculo, ¿no? Ok. Sí. Sí, increíble, ¿no? Entonces, para ir cerrando, que nos falta 15 minutos, eso. Sí, seguimos, ¿no? Ya, el impacto, chiquitito. Vuelve el manejo de atrás. Ahí nos vamos a quedar. No, el manejo de... Ya, ahí. Ya. El impacto. Ahora, en todas las temporadas de pesca se audita a las balanzas. Se está convocando para comprar nuevo software, para, digamos, para que no puedan ser manipulados. Se supone que el Estado, quien tiene que hacer eso es el Ministerio de la Producción, ¿ya? Entonces, a ver, para empezar, ya no se ha desactivado, digamos, se ha contratado como 200 inspectores para que sea el propio Estado el que inspeccione los desembarques, tanto en el tema de anchoveta como en las otras especies que no se fiscalizaban. Claro, pero digamos, lo que sí puedo decir es lo siguiente, ¿ya? El asunto es que, claro, a ver, quizás antes de pasar a los detalles, yo siento que antes el sector pesquero ni siquiera era mirado, ¿ya? Por lo menos tú lo que generas es un interés y de que algo está pasando ahí y que hay que mirar. Porque antes lo que pasaba era que simplemente nadie los observaba, nadie ¿no? hacía que rindan cuentas, ¿no? Y en verdad lo que están haciendo ellos es hacer un negocio a partir de recursos que le pertenecen a todo el país, ¿no? Eso queda claro. Entonces, de hecho, tienen que actuar legalmente, ¿no? Y sin afectar los intereses de todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, claro, uno dice, pero si los capturan, ¿no? Y ¿cómo va a generarse estos cambios? Y sí, en verdad, además, porque cambia tanto cada ministro y en verdad empieza a hacer algo y ya lo sacan. Burneo intentó hacer algo y después se peleó con los empresarios, con Ollanta y todo, y salió. Yo creo que la actual ministra, en verdad, es una ministra que así flaquita, así practicando su tai chi, su feng shui, porque tú entras a su oficina y que la planta tiene que estar acá, el agua tiene que discurrir, ¿no? Las chakras y todo, porque sigue bien así, de verdad. Así con todo, ella es muy firme, o sea, es muy firme. Y con ella se está logrando hacer todos estos cambios, lo que tú decías, lo de la zona, lo de los 10 millas, eso es parte de lo que ella está implementando. Los 200 inspectores también. El tema de las auditorías a las balanzas ya se estaba haciendo desde antes, pero ella lo está continuando, ¿no? Y así, en la época de Burneo lo que se hizo fue procesar a algunos funcionarios que en verdad señalaron que no había diferencias. O sea, que no habían diferencias entre pesca declarada y pesca pesada, para investigar por ocultar información, ¿no? Pero igual, de hecho, bueno, también se han cambiado las normas para incrementar los controles, pero igual siempre, de hecho, hay demasiado por hacer, ¿no? Y cualquier paso positivo a veces se puede pensar que es insuficiente, ¿no? De hecho, se requiere así como se requiere que el periodista siga haciendo, como decía Martín, que le haga seguimiento al tema, también ayuda mucho que los colegas puedan también continuar, ¿no? O sea, porque el tema no solo le pertenece a un periodista, ¿no? O sea, cualquiera lo puede investigar libremente. Y lo otro que quería decirles era que
al inicio simplemente nadie habló del tema, o sea, lo que hicieron encapsular era, o sea, querían encapsular la investigación los empresarios. Sé que mandaron a lobistas para bloquear la información en algunos programas de televisión. Y estaban antes con apoyo, después pasaron a Llorente, ya no sabían qué hacer, ¿no? Fueron a algunos medios para dar su versión. El presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, con mentiras totalmente, porque decía, ay no, lo que pasa es que cuando llegue el barco, a casi a la medianoche, se parte el desembarque, y entonces lo que ella ha hecho es encontrar y eso ya habíamos hablado. Yo le digo, ¿usted sabe que eso pasa en el 0.01% y todo eso está corregido? O sea, y vean la metodología, asesórese mejor, ¿no? O sea, ¿no? Entonces era claro. No, es que el presidente, el gremio pesquero es de ellos mismos, ¿no? Claro, de ellos, no es de ellos mismos, en verdad, ¿no? Claro, ellos saben lo que están haciendo, ellos saben. Pero bueno, para cerrar, el manejo de base de datos y los temas ambientales. A ver, sigamos. Se hizo una investigación, de repente escucharon, que una ONG, EIA, hizo una investigación sobre la tala ilegal, que lo pueden buscar, y quien dirigió la investigación es una periodista, Yuyu, que trabajó en Julia María, sí, que trabajó en el comercio, ¿no? Lo que hizo fue con un equipo, porque les tomó un año y en verdad trabajó como con 6 personas, con todo un equipo, ¿no? Pero no era un medio, sino una ONG. Cruzaron información pública sobre las supervisiones realizadas por OSINFOR, que es el organismo que supervisa, digamos, los bosques. Lo cruzaron con una serie de concesiones madereras con documentación de los permisos para exportar. Entonces veían que simplemente no calzaban los permisos, ¿no? Y entonces, ¿qué identificó? Que más de 100 embarques con madera de origen, había más de 100 embarques con madera de origen ilegal que fueron exportados desde Perú a Estados Unidos entre el 2008 y mayo del 2010. Eso es importante, no les he contado, no he hecho hincapié en esto durante la exposición de la investigación de la pesca, pero delimitar en el tiempo, la investigación es sumamente importante, ¿no? O sea, acotar es sumamente importante, ¿no? Porque eso va a determinar la viabilidad. Además, no es acotar cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del 2008, es interesante poder armar qué pasó después del 2008, pero también qué pasó antes del 2008, si es que hubo un incremento después del 2008 de discrepancia o no. Eso se llegó a hacer con el ICIC, antes del 2008 y después del 2008. Entonces, no le tengas miedo al mostrito, pues, a las bases de datos. El mostrito, ¿quién es el mostrito? Ese software de la CIA que tiene Janina. Janina, cuando tú vas a su diario, te dice, oye, te muestro mi mostrito, dice así, ¿no? Entonces, ¡guau! Es la computadora y su mostrito es su software y su base de datos enorme, ¿no? Entonces, no le tengas miedo al mostrito, por eso titulé ese artículo. Ninguna gran computadora con un programa sofisticado puede reemplazar la verificación de los hechos de cada dato, de cada información. Ustedes se están dando cuenta con este caso que les he comentado. Entonces, ¿qué otras historias podemos contar en el tema ambiental con base de datos? Algunas ideas. Antes que nada, como les decía, hay que pensar quién tiene la información, dónde está, y recurrir a fuentes propias, ¿no? De hecho, la ley de acceso a la información ayuda, pero también recurrir a fuentes propias, como en este caso este señor que no me quería dar la información y al final tuvo que ceder. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas hay cosas interesantes porque hay registros desde qué consultoras hacen los estudios ambientales, los documentos, está la lista de todos los estudios ambientales que presentan las empresas en exploración, en explotación. ¿Por qué no hacer una base de datos de eso, no? A ver, habría que mirar qué cosa hay ahí para ver qué podemos encontrar, ¿no? Y acá, por ejemplo, esto está el récord de las empresas consultoras habilitadas para realizar los estudios de impacto ambiental, ¿no? ¿Cuántas empresas hay? ¿Quiénes son sus clientes? No sé, digamos,
Cuando se habla, por ejemplo, de que son deficientes, que no tienen la suficiente calidad los estudios ambientales, ¿quién lo hace, no? ¿Quién tiene la, digamos, eso es diferente a que alguien te diga, por ejemplo, si tú tienes esto, alguien te dice, hay como 5 empresas consultoras que hacen estudios ambientales, hay como 5, digamos, vamos pues y veamos el registro, si son 5 y eso está al alcance de la mano, o sea, ahí está el registro de la base de datos. Y entonces verifiquemos eso, no está tan accesible. Si está en PDF, te bajas el programa para el convertidor al Excel, o simplemente tú pones Google convertir de PDF a Excel, te lo manda, o sea, es como ahí mismo, no sé si adjuntas el archivo de PDF y te convierten al Excel, ¿no? Sigamos. La relación, por ejemplo, Ocinermin. La relación de sanciones firmes y consentidas de la Gerencia de Fiscalización Minera en el 2011, ¿no? Pues ahí está. Eso estaba en PDF, pero lo conviertes y ya tienes una nota propia. ¿Cuáles fueron las sanciones más sancionadas, digamos, las empresas más sancionadas en el 2011? ¿No? Y ya, entonces ahí tienes. ¿Cuántos pagaron, cuántos no pagaron? Por ejemplo, ¿no? Y así, sí. Por ejemplo, el CINIA, ¿no? Que tiene información interesante, el Ministerio del Ambiente tiene cosas muy interesantes, tiene archivos en Excel, tiene mapas, claro, tienen muchas cosas interesantes que hay que buscar, ¿no? Ir buscando, ¿no? Pero tú tienes un problema, por ejemplo, cuando me pasó a mí, el ministro del Ambiente da una conferencia de prensa a la Asociación de Prensa Extranjera, y en el momento en que sale el informe del NOFOP, ya, que tú mencionas, ajá, yo le pregunto, y él dice, no sé qué cosa te refieres, nosotros no tenemos opinión porque nosotros no vemos bocas. Eso lo ve el Ministerio de Agricultura. El Ministerio del Ambiente no tengo opinión, pero es una cosa que está afectando gravemente. claro. Simplemente se lavó las manos, ¿no? Ni siquiera se pronunció a decir, bueno, en realidad pudo haber dicho, pues una generalidad, no, en realidad sí, hay que ver eso, sí. Por lo menos un gesto, ¿no? Tiene por lo menos un gesto, ¿no? Pero es decir, no conozco este estudio, no puedo tener opinión. Y lo peor de todo es que la mayoría hace eso, ¿no? Y eso fue con Exacto, pero en verdad tiene un gran valor que tú, como periodista, o sea, lo que hay que hacer es no cansarse de interpelar a las autoridades frente a estas situaciones, o sea, por más que ellos estén evadiendo la respuesta y la responsabilidad, porque la responsabilidad más allá de lo que legalmente se dice, también es lo que éticamente y lo que no, o sea, por favor. Entonces, de hecho, claro, exacto. Podría ser su competencia. Exactamente. Legalmente no es su competencia, pero este tema sí debe tener una visión desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? Claro, por supuesto. Una posición oficial. Exacto. Y la verdad, eso es lo que te da, ¿no? La información, poder incomodar a una autoridad, a alguien que está haciendo mal las cosas, y esto de que un periodista le pregunte a una autoridad sobre algo que otro colega hace, en verdad, eso tiene un gran, o sea, es por ahí donde hay que ir para que cada vez haya mayor impacto. Mira, los periodistas de algunos países como, bueno, Guatemala, Nicaragua, en verdad, si acá hay cero impacto, allá ya ni qué te digo, o sea, no hay nada. O sea, no hay nada. O sea, simplemente cada vez que van a las conferencias de Latinoamericana de Investigación, o sea, es la depresión, no pasa nada, he hecho la gran investigación 2 años y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces sí, por eso está en agenda eso, ¿para qué investigar si al final, ¿no? Pero en verdad, hay una ganancia no solo de meter a la cárcel a la gente, ¿no? Sino también de que esté más enterada también las audiencias. Por ejemplo, cuando le decía no solo el Estado, el Instituto del Bien Común, el IBC, es la ONG que más información tiene y actualizada sobre la situación de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Territorio, ¿no? Es loco porque ellos compran base de datos, información y tienen
gente que procesa permanentemente, pero no solo eso, como tiene supervisores en cada comunidad, en cada zona, entonces también registran permanentemente. Entonces, si a mí me dice quién es la institución que tiene mejor información sobre comunidades, yo me voy al IBC y tienen bases de datos, lo tienen en su página web, y si no, también a mí me han facilitado varias veces bases de datos, archivos en Excel. Claro, yo solamente quería hacer un comentario respecto de hacer un cruce de base de datos. Yo creo que en algún momento Sí. la información sobre, por ejemplo, narcotráfico o drogas, Sí. te decía, por decirte, no tengo las cifras en la cabeza por eso, pero decirte, en el Monzón hay 10.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. O sea, por decirte, no sé si esa es la cifra, o sea, te doy una cifra X. Entonces la persona que veía decía, no, eso es imposible, porque en el Monzón hay 2.000, por decirte, ¿no? 2.000 pobladores. Para que haya 10.000 hojas sembradas, necesita que haya, por decirte, 5.000 gente que se dediquen a extraerlas. Entonces, no puede haber esa cantidad. O sea, ese tipo de cosas que tú dices, o sea, no confiar solo en las cifras que te dan. No, para nada. La pregunta clave cuando se habla de todos. No, todo. Y en narcotráfico, justamente eso me hace acordar que Romina Mela, que es una compañera de IDL Reporteros, hizo una serie de reportajes sobre el tema del narcotráfico, y ahí habló justo de las metodologías para calcular esto, y es verdad. Cuando tenemos a alguien que nos está entregando información y nos asevera tal o cual cosa, tal cifra, tal porcentaje, tal tendencia, tal cosa, la pregunta es: ¿qué metodología usaste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque de ahí depende mucho, de hecho, la seriedad del trabajo, y además, porque así también le cuentas el paquete completo a tu lector. O sea, yo doy cuenta de este resultado hecho por tal, utilizando tal metodología, ¿no? O sea, en verdad eso es un buen ejercicio, ¿no? Y si ya puedes obtener la data, o sea, un periodista de datos siempre anda con su USB, y un tiempo andaba con una memoria externa, en verdad. Pero ya, de que se malogró ya con un USB más potente nomás. Entonces, ¿qué casos se puede investigar? Varios, ¿no? Sobre el tema ambiental. De hecho, ustedes tienen seguro varias ideas, de hecho algunos proyectos en camino. Habría que pensar cuántos de los temas que quisieran trabajar podría hacerse desde este camino del manejo de base de datos, habría que pensarlo. Pero, por ejemplo, si queremos hacer un reportaje, una investigación sobre la situación de los pasivos ambientales en minería, en petróleo, ¿dónde tendríamos que pensar que está la información? De hecho, hay como que varias fuentes alrededor, ¿no? Desde Energía y Minas, Ocinermin, que antes fiscalizaba esto, después OEFA, Ministerio del Ambiente, Perú Petro, activos mineros, en fin, ¿no? Entonces es como ir viendo, acotando, ¿no? A partir del tema. Sigamos, por favor. Sigamos, que era... Lo pasamos... Sí, entonces, algunos otros temas, ¿no? Por ejemplo, la situación de los estudios ambientales, lo que les decía, ¿no? Mirar un poco más la página de Energía y Minas, que nos puede, que podemos ver ahí sobre los estudios ambientales, la calidad de esos estudios, por ejemplo, los planes de cierre de minas, cuántas empresas cumplen con presentar planes de cierre de minas y si realmente cumplen con las metas planteadas ahí. Las actividades extractivas en áreas naturales protegidas, ¿no? Digamos, cuál es la opinión técnica ahí del CERNAMP, qué permisos se dieron, cuántos, en fin, cuál es la tendencia, el registro de los ríos más contaminados, por ejemplo, un registro de ríos y porcentajes de agentes tóxicos que hay. ¿Quién lo tendrá? La Autoridad Nacional del Agua, a ver, DIGESA, ¿quién? O sea, es ponerse a pensar, ¿no? Fuentes. La inversión privada de los bosques, terrenos agrícolas en las comunidades, ¿no? Claro, la inversión privada en comunidades campesinas de la Amazonía, ¿no? En qué zonas están, dónde ha crecido más, a cuánto asciende esto, la expansión minera, qué sé yo. Entonces hay como que varios temas que podríamos trabajar. El reportaje de investigación del mañana será el resultado de un persistente trabajo con minería de datos y cruce de información.
¿ya? Y esto no solo implica un cambio tecnológico, sino cultural, ¿no? Es aquí primero, tener esta mentalidad de datos, ¿no? Poder imaginar cómo sería si lo hago con ese camino, dónde está, ¿no? Entonces, lo que yo cuando recibí la invitación de Comunicaciones Aliadas me alegré mucho, porque yo dije, cuando descubrí esto con la investigación de la pesca, digo, yo lo tengo que compartir con más gente, con más periodistas, lo tengo que compartir. Me alegré de esa oportunidad, y yo enseño en una universidad, y yo obviamente ya metí el chip de periodismo de datos, y más del 50% de mis alumnos hicieron investigaciones con bases de datos, ¿no? O sea, y sufrieron al inicio, pero después es, qué loco, ¿no? Desde acceder a bases de datos hasta construir, ¿no? Mira, desde cosas tan pequeñas como un alumno me dice, yo quiero investigar, 18 años, ¿no? Yo quiero investigar el tráfico de terrenos que hay en un asentamiento humano en Ventanilla. Ya, perfecto. ¿Y cuál es la viabilidad de la investigación? No, es que mi tío no sé qué tiene acceso a hartos documentos y además conozco hartas fuentes. Ya, perfecto, ya, ok, hacemos, ya. ¿Qué te parece? Construimos una base de datos de todos los terrenos que se han, digamos, de los que se han vendido irregularmente. Ya. ¿Qué tendría que tener la base de datos? Tendría que, a ver, busquemos terreno, quién lo vendió, quién lo compró, tamaño, quién dio la autorización en el municipio, para ver si hay una tendencia a que hay un funcionario el que siempre, cuándo, ¿no? Tal. Desde una cosa tan chiquita como esa, ¿no? Hasta el tema de las 100.000 líneas que se hizo con el de la pesca, ¿se dan cuenta? Desde eso hasta lo otro. Otro alumno, el tema de personas con habilidades especiales, digamos, gente con algún tipo de discapacidad, como se le dice a algunas veces, ¿no? O habilidades especiales. El registro, cuáles son las enfermedades más comunes, por ejemplo, estas personas, o sea, su tema era personas con discapacidad, ya. Entonces él consiguió las bases de datos, atenciones en hospitales, Después, eso consiguió la data, pero en otros tuvo que construir. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue conseguir las actas de asistencia de los miembros del Consejo Nacional de Discapacidad para saber en 2 años cuántos habían asistido, cuántos no habían asistido, porque legalmente estaban obligados y todo eso, ¿no? Una base de datos chiquita, pero ya está ordenado. Entonces, cuando alguien le dice, usted se ha equivocado, señor, ¿cómo que yo me he equivocado? No, acá está, y acá está el documento que respalda tal y tal cosa, y acá está, ¿no? Entonces, desde algo chiquito hasta algo voluminoso. Entonces, el desafío, usar las herramientas del PAC para potencializar la labor periodística, ¿no? Elevarlo, hacerlo lo más poderoso que se pueda, con ese aliento, esta necesidad de querer tener el paquete completo, ¿no? De la historia. ¿Cuándo lo hacemos? Ayer, hoy, ¿no es cierto? Ahora tendremos que, sigamos, por favor, hoy, ¿no es cierto? Hagámoslo ya, pensemos. ¿Por qué? Porque, en verdad, ahora hemos hablado chévere, hemos intercambiado ideas, de verdad, hemos visto lo que se puede hacer, pero si no lo hacemos, en verdad no va a quedar registrado en nosotros, ¿no? No les recomiendo que empiecen con una base de datos de 100.000 registros, pero también hay que medir las fuerzas y hay que ver, ¿no? Con que se empiece con algo muy pequeño, concreto, suficiente. La cosa es empezar a hacerlo, ¿no? Porque, como ayer escuchaba en una exposición a una chica que decía, las palabras marcan, o sea, lo que ahora estamos diciendo es la presentación de la oportunidad de intercambiar ideas, pero el ejemplo, o sea, la acción es lo que arrasa, es lo que queda. Entonces, eso es lo que hay que hacer, y cuanto antes mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Ahora vamos a pasar a la parte formal de cierre de la actividad y vamos a entregar los certificados, para que le doy la palabra para el cierre a Elsa Chandubi. Y bueno, y agradecer a cada una de ustedes por su esfuerzo, por su interés en participar, y para que podamos seguir mantener contacto para quizás poder hacer algo juntos, porque esa es otra cosa, que como dice Milagros, a veces solo no se puede.
¿no? Entonces, quizás se puede en conjunto, o sea, ponernos de acuerdo para hacer seguimiento a algunos temas que nos interese a todos. Bien, gracias. ¿Vamos a entregar? Sí, a ver. Vamos llamando a las personas para entregarles su certificado de participación en este taller. A Belinda Lindo de Anderas. Bravo, un aplauso para ella, por favor. Franklin Ángeles Zambrano. Un aplauso para Franklin, por favor. Sonia Puerta Flores. Bravo. Elizabeth Chávez Chávez. Bravo. Alejandro Granados Zavala. Él es Alejandro. Harry Echegaray Elmor. María Cecilia. Se fue la Cecilia. Se retiró. Sí. Graciela Ramírez Ramírez. Héctor Bonilla Espinal. Giovanna Yalupalín Ricra. Ahí está. Regresó. Ahí viene Giovanna. María Cecilia Remón Arnaiz. Enid Mercado Salvatierra. Elizabeth Prado Díaz. Miriam Karina Soto Villanueva. Martín Huancas Chinga. Giovanni Quintana Vera. La foto. Pásale la mano. Rosalba García Gordillo. Tito Bellido Poma. Y segundo Chuquipiondo Chota. Tómate la foto. Muchas gracias a todos y todas. Queremos tomarnos una foto grupal antes de bajar.